Muy buenas noches, tengan todos hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Estamos ya en la recta final de lo que es la carta a los Filipenses. Hoy vamos a terminar el último capítulo número 4 de una de las conocidas epístolas de prisión, precisamente porque Pablo la escribió mientras se encontraba prisionero, según se cree, precisamente en la ciudad de Roma. Y llegamos ahora al capítulo número 4, en el cual vamos a ver varios aspectos importantes. Por ejemplo, vemos en los versículos del 1 al 9 una exhortación a hermanos que eran amados de parte de Pablo. Luego vemos en los versículos del 10 al 20 cómo Pablo da un agradecimiento por la generosidad de los filipenses en el apoyo a su ministerio. Y finalmente en los versículos del 21 al 23 vamos a encontrar las palabras finales y la despedida que hace Pablo hacia estos hermanos allá en Macedonia, en Filipos. La semana anterior estuvimos viendo el capítulo 3 y vimos cómo si tuviéramos que terminar el capítulo 3 sería en el 4.1, o sea, sería el 3.22, pero es el 4.1, así que el 4.1 tendría que ser el 4.2 en el Filipenses. Pero si el 4.2 fuera 4.1, sería así de complicado como esto que estoy tratando de decir, ¿verdad? Así que vamos a omitir el versículo 1 del capítulo 4, puesto que ya lo discutimos ligado al capítulo 3, y vamos ahora a empezar en el versículo 2. Hermano Byron, ¿me va a decir algo? Nos confiamos en los números que hay, o los versículos, o los titulitos. Más bien enredan más de lo que ayudan. Sí. Pero no a leer. Sí, claro. Los versículos, capítulos y algunos de los títulos que se añaden fueron puestos, ¿verdad?, de forma editorial después para facilitar el estudio, pero aún así nosotros podemos darnos cuenta y recordar que esto era una epístola, era una carta y se escribía incluso sin separación entre palabras. Muchas veces era la forma en que escribían en la antigüedad, iban todas las palabras pegaditas. ¿Por qué? Porque era muy complicado y caro también hacer escritos. Entonces cada espacio, cada pedacito tenía que ser aprovechado, y se cree que originalmente todo iba en mayúscula, ¿verdad?, de izquierda a derecha, en este caso que era griego koiné, y todo pegado. Así que menos que iban a haber capítulos, versículos, eso se añadió mucho tiempo después. Pero bueno, vamos a ver que el versículo 2 inicia de una forma muy particular. Como decía, vamos a ver una exhortación a hermanos amados de parte de Pablo. Dice así: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente dice también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Como podemos ver, todo esto es una exhortación que hace Pablo a sus hermanos amados, e inicia en el español de una forma muy interesante, y es con la palabra ruego. Esta palabra que se da acá es la palabra que muchas veces se traduce también en relación a exhortar, a llamar de cerca, a implorar. En otras palabras, Pablo aquí está haciendo una exhortación, un llamado, un ruego muy importante, con el propósito de hacer que dos hermanas, una llamada Evodia, la otra llamada Síntique, se pongan de acuerdo, que sean de un mismo pensar.
La carta a los Filipenses no nos deja saber cuál era el problema o las diferencias que estas dos hermanas, Evodia y Síntique, tenían. Pero el problema, el conflicto que ellos tenían, sí nos dejan aprender algunas lecciones de la vida práctica entre los cristianos. Una de ellas es que no siempre vamos a estar en la condición más aprobable o en la condición más ideal unos con otros. Sin embargo, el consejo del Espíritu Santo es siempre que estos problemas se solucionen. Si hay personas, hay problemas muchas veces en las organizaciones, en las familias, en los trabajos. Si hay personas de por medio, van a haber diferencias. Sin embargo, aquí el Espíritu Santo deja ver qué es lo que Él espera cuando sucede en la familia de la iglesia. Y es precisamente que las personas vuelvan a estar de un mismo sentir en el Señor. Ese es el propósito del Espíritu Santo para cada uno de los cristianos, que no haya división entre ellos, sino que más bien ellos lleguen a solucionarlo. Muchas veces vemos la división entre hermanos o los conflictos de esta manera, que venimos y decimos, bueno, si este hermano y este hermano, si estas dos hermanas tienen un conflicto, es cosa de ellas, yo no me meto. Pero vemos que no es lo que está haciendo Pablo aquí. Pablo aquí está facilitando. Es una persona que tuvo conocimiento de la situación y que está haciendo no con una, sino con ambas. Les está diciendo, hermanas, necesitan volver a unirse. Necesitan volver a tomar una misma mente. Muchas veces dejamos que cosas pasen alrededor nuestro y a veces llegamos a hablar con otras personas que ni siquiera son las del problema, de aquellas personas que tienen un problema. Eso llega a causar murmuración. Pero ¿qué es lo que hace Pablo? Él se acerca a Evodia, a Síntique a través de esta carta y les dice, hermanas, vuelvan a estar en un mismo sentir. Así que las diferencias o conflictos entre hermanos, cuando nos enteramos, sí son asunto nuestro también algunas veces. No para comentar de ello con otras personas, no para tomar un partidismo, sino para hacerle ver a las personas que tienen que solucionar este asunto. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Si somos un cuerpo, no debemos de separarnos, no debemos de dividirnos, en especial si estamos trabajando con un propósito. Muchas veces hablamos de las distancias saludables, y es cierto, pueden haber distancias saludables. Si yo tengo un problema con Jean Paul y lo soluciono, y yo sé que el carácter de Jean Paul tal vez no es con el que yo más sea compatible, bueno, está bien que yo guarde una distancia. Las uñas de los pies no son iguales a las uñas de los dedos de las manos. Y no están tan pegaditas como le está una uña con la otra uña del dedo del pie. Pero a veces tienen que trabajar juntas para alguna labor. Así que es un error pensar que una distancia saludable simplemente no me vuelva a cruzar con esta persona, no puedo volverla a ver, no me puedo sentar a la par, no puedo hacer nada. Eso es un error. Una distancia saludable tiene que ver con evitar aquellas situaciones en las cuales yo me ponga en conflicto. Pero si yo veo un hermano, una hermana, aunque haya tenido un problema con él y esté guardando una distancia saludable, tengo que ser capaz de poder hacer lo que aquí Pablo le está recomendando a Evodia y a Síntique. Y es de estar en un mismo sentir, poder saludar a este hermano o a esta hermana, poderme sentar, poder tomar la cena del Señor en la misma banca que esa persona está y por qué no ayudarle si necesita alcanzar algo o lo que sea. ¿Por qué? Porque no somos enemigos unos de otros, somos familia. ¿Y se pueden tener distancias saludables? Sí, posiblemente sí. Pero eso no quiere decir un aislamiento total. Y muchas veces se llega a disfrazar el aislamiento total de distancia saludable. Pero eso sigue aún así alimentando las contiendas, el rencor, y no se recomienda para nada. Así que, ¿qué debe de pasar la próxima vez que me dé cuenta de alguien que tenga un problema, o si soy yo el de un problema? Bueno, imagínese que es usted el que está ya sea en la posición de Pablo o en la posición de Evodia o de Síntique. Si quiere se puede cambiar el nombre también a uno de estos. Pero lo que se tiene que hacer es
volver a unir aquello que está siendo afectado por una obra meramente humana y peor aún, en muchos casos, la obra misma de Satanás tratando de crear división. Muy bien, seguimos viendo acá, después de eso, vea lo que dice el versículo 3, sigue en el mismo asunto, dice, así mismo te ruego también a ti, y aquí hay una de las cosas interesantes para mí, y es que dice compañero fiel. En cuanto a compañero fiel, le voy a decir por qué para mí es interesante, y es que en las versiones en español lo leemos de esta manera siempre, se ve como que hasta pareciera que es una descripción que se está dando de Clemente, quien se menciona poco después. Sin embargo, la palabra que aquí se usa es la palabra susugo, que aunque en español no suena así, es un nombre también. Así que pudiera ser que a alguien llamado susugo se le está diciendo, asimismo, a usted le ruego, susugo, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, también con Clemente, ¿ve? Entonces, no sabemos si esta es una calificación que se le da a Clemente o si es el nombre de alguien más. Y bueno, aunque en español susugo no es un nombre común, estoy seguro que usted ha leído un montón de nombres no comunes dentro de la Biblia como Sintique, Evodia, no son nombres comunes tampoco. Entonces, en este caso se ha traducido como compañero fiel, pero pudiera ser un nombre propio. Así que para mí eso fue muy interesante, antes de haberlo estudiado no lo hubiera notado, pero vemos aún así que Pablo, ¿qué está haciendo? Pablo está utilizando diferentes elementos dentro de la congregación para que él estando en la distancia, ya que no puede venir y ponerlas a la par y decirles que se hablen, ya que él no puede venir y tratar de mediar en el asunto, el que hace, le habla precisamente a este hombre llamado Clemente, tal vez no sabemos a Súsugo, o Clemente como compañero fiel, y les dice que les ayude a ponerse de acuerdo. Y hay un propósito precisamente por el cual ellas tienen que ponerse de acuerdo, y es que ellas habían combatido juntamente con Pablo. Aquí se usa un lenguaje de guerra espiritual, que es en lo que estamos los cristianos. Estamos tratando de ganar batallas espirituales para Cristo, y ellas habían trabajado juntamente con Pablo. Y nótese aquí, se usa también que ellos habían trabajado con los demás colaboradores de Pablo, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Por qué es esto importante? Porque estas mujeres tienen historia juntas. Básicamente le está diciendo a este hombre o estos hombres, Clemente o Clemente y Súsugo, les está diciendo, ustedes saben que ellas estuvieron conmigo, estuvieron con estas otras personas, hemos estado en lo mismo, tenemos historia. Es gente que se convirtió como ustedes se convirtieron, ayúdelas a volver a estar en paz. Y eso es importante. Algunas veces los cristianos toman un partidismo, algunas veces venimos a alimentar esas diferencias que hay, pero Pablo aquí, ¿para qué usa a los cristianos? Para unir, para generar vínculos, para reconciliar. De modo que la próxima vez, pregúntese si usted es un Clemente, si usted es un Súsugo, si fuera el nombre, o si es un compañero fiel. De todas maneras, si es que se está describiendo a Clemente, que está ayudando para que no hayan bajas en este combate, sino que más bien podamos recuperar a estos. Ahora, dentro de las características que aquí se da, está una que resalta así bastante, la palabra colaboradores, que es una palabra compuesta. En el griego koiné la palabra sunergos, que sun quiere decir juntamente y ergos tiene que ver con trabajo, es decir, gente que trabaja juntamente, gente que trabaja en conjunto. Por eso, ¿verdad? Junto, laboradores, de laborar, de trabajar, colaboradores. En la iglesia se viene a trabajar, en la iglesia se viene a invertir el tiempo en obra para Dios. No solamente entonces un lugar de reunión. El edificio es el lugar de reunión, pero los cristianos son cotrabajadores, colaboradores, personas que estamos
en ese campo de trabajo que es de Dios. Muchas veces se le llama al Señor de la mies, a nuestro Padre Celestial, y a nosotros se nos describe como obreros en parábolas de Jesús. Muchas veces se habla de diferentes parábolas donde hay trabajadores. Bueno, los cristianos somos trabajadores. April y Memo decía, es que nosotros no salimos de trabajar. Bueno, aquí nadie tiene vacaciones en el cristianismo. Vamos a descansar después allá en el cielo, pero vamos a trabajar mientras estemos en esta tierra. Y gracias a Dios que este trabajo es un trabajo que se disfruta, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero, ¿qué es lo importante acá? Que esos colaboradores, esos que trabajan en conjunto, ¿dónde están inscritos? En el libro de la vida. Si queremos estar en el libro de la vida, necesitamos ser trabajadores en conjunto con Pablo, con Clemente, con Evodia, con Sintique, con todos aquellos cristianos que vemos como ejemplares en la Escritura. Ese libro de la vida es muy interesante. Hay muchos textos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, en los cuales es mencionado y en los cuales se citan características relacionadas a este libro. Así que voy a mencionar algunos para que primero tomen nota y después vamos a leer unos 3 de esos, ¿ok? Puede anotar usted ahí, por ejemplo, el Salmo 69, 28, Lucas 10, 20, muy famoso, Apocalipsis 3:5, Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 20:12 y 15 y Apocalipsis 21:27. Y hay muchos más. Estos, por cuestiones de espacio, fueron los que yo anoté acá. Pero hay muchos textos más en los cuales se hace alusión al libro de la vida. Así que le voy a pedir a uno, por favor, que lea el Salmo 69, 28. Otra persona que lea, por favor, Lucas 10, 20. Y alguien más que lea Apocalipsis 21, 27, por favor. El Salmo. ¿Ok? Salmo 69, 28 dice: sean raídos del libro de los vivientes y sean escritos entre los justos. Ok, podemos ver esa idea, ¿verdad? Donde hay libros en los cuales se anotan las personas justas, las personas que practican los mandamientos de Dios. Y vemos también algunos que son borrados del libro de los vivientes, vivientes, vida, vida, vivientes. Estamos hablando del libro de la vida, todo esto se relaciona. Byron tenía Lucas, era, ¿verdad? Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino que regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Que los nombres estén escritos en los cielos. En otras palabras, Jesús les está diciendo los milagros que ustedes están haciendo, el dominio que están pudiendo tener sobre el mundo, ¿cómo se dice? El reino espiritual, donde se sujetan los demonios, que eso no sea donde ustedes se enfoquen. Que de hecho hoy en día hay una fascinación con algunas personas con los milagros, y si pasan, que cómo pasan, que quién hace milagros, que aquí Jesús está dando la idea, ni se maravillen de eso. Hay algo más importante, hay algo que sobrepasa los milagros aun cuando esto estaba sucediendo, y es precisamente el estar escrito en los cielos, estar en el libro de la vida, tener esa ciudadanía, como le decíamos la vez anterior. ¿A dónde? En los cielos. Hoy en día uno va al registro civil, quiere pedir ahí un registro de nacimiento, una comprobación de nacionalidad, no sé, una copia de la cédula, y usted va, lo busca en el sistema. Si usted está ahí, le dan y usted va y hace el trámite que tenga que hacer. Pero en el cielo, para estar en el libro de la vida, bueno, necesitamos enfocarnos en seguir lo que nos dice el manual que tenemos acá, que es la Biblia, para poder estar inscritos ahí, tal como lo dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5, que yo lo voy a leer, y luego va a leer Byron el de él. Vea lo que dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas,
y no borraré su nombre del libro de la vida. Y dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué hay que hacer? Hay que vencer. Hay que vencer. Y así nuestro nombre va a permanecer en el libro de la vida. No va a ser borrado. Y créame, si Jesús advierte que puede ser borrado, es porque puede ser borrado. No como algunos claman que la salvación no se pierde. De hecho, la salvación es un estado continuo que, como vimos en Filipenses capítulo 2, versículo 12, si no me equivoco, se le animó a los filipenses a precisamente trabajar con temor y temblor en su salvación. Así que eso es muy importante. Y siempre ligado a la idea que venimos viendo en Filipenses, que ¿quiénes estaban en el libro? Los colaboradores. Los colaboradores que ¿qué? Que combatieron. Entonces los que combaten, los que trabajan, los que vencen, van a estar en el libro de la vida. Byriton. Yo ya leí el mío, pero aporto Ok. Éxodo 32, 33. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. No respondí a Moisés, al que pecare contra mí, caeré yo de mi vida. Ah, ok. Entonces pueden apuntarlo ahí. Éxodo 32, 33. ¿Y quién era que iba a leer Apocalipsis? Ah, el hermano acá, Apocalipsis 27, ¿verdad? 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ok, los inmundos que hacen abominación, los que hacen mentira, esos no van a entrar. Pero los que están en el libro de la vida, esos sí van a entrar a los cielos. Así que vemos, hermanos, que trabajar en la iglesia, combatir, estar en un mismo sentir, el tener esta comunión es muy importante. A veces vemos todo lo que pasa en estos ambientes, estamos en una campaña, en un seminario, estamos en medio de una actividad congregacional y lo vemos como que es algo de ahí del momento. Pero si usted se pusiera unos lentes espirituales y usted empieza a ver lo que sucede en las almas, en los corazones, la forma en la que Dios ve como todo pasa, hermanos, cada cosa que hacemos va impactando en nuestra realidad espiritual. Nosotros somos almas dentro de cuerpos y conforme esas almas se comportan, el mundo espiritual va teniendo también cosas que son atadas, cosas que son desatadas, de acuerdo a lo que fue declarado en el cielo y que podemos ver de acuerdo a la Biblia. Y esto tiene efectos espirituales. Así que por eso es muy importante, hermanos, mientras trabajamos acá, entender todo eso tiene una relación con nuestra vida espiritual. Y por eso es que esos que trabajaban, que combatían, estaban en el libro de la vida. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, ellos estaban entregando una invitación, estaban evangelizando a alguien, estaban recibiendo una persona, estaban enseñando a un cristiano, estaban haciendo un discipulado, es decir, hacer más discípulos o ayudar a discípulos existentes a crecer. Y mientras ellos lo hacían, se sentían como usted y yo ahora nos sentimos, en algo que parece que es terrenal, pero está alterando el reino espiritual. ¿Por qué? Porque son cosas espirituales que suceden en nuestro mundo material. Así que cada cosa que hacemos cuenta, hermanos. Debemos de aprender a ver más allá. Y si viéramos esta clase, ¿vea? Tenemos más de 10 almas aquí reunidas, pensando en las cosas espirituales, en el libro de la vida, en cómo lograr esos objetivos que aquellos cristianos iban alcanzando también. Ahora vea qué interesante. ¿El cual? Íbamos a leer 3, ya lo leímos por tiempo, usted puede leerlos más adelante. Mermita, no me tienta, a ver, léalo ahí, a ver qué dice. Vean, Ermita, lo que está haciendo. Voy a leerlo yo. Apocalipsis 20, 12 y 15. Dice así. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios y los libros fueron abiertos. Algunos creen que estos libros se refiere a la escritura, porque está en plural.
Y luego, bueno, ya estoy haciendo un análisis de Apocalipsis, Dios. Dice, y otro libro en singular fue abierto, el cual, ese no se explica, la Biblia se interpreta a sí misma, dice, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Recuerda Juan 12:48, que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo os he hablado, ellos juzgarán el día postrero. ¿Dónde están esas palabras de Jesús ahora? En los libros. Entonces vemos acá como aquí se dice que fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros y según sus obras. Luego dice el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Hermanos, es fundamental trabajar, colaborar, mantenerse limpio, vencer, para poder estar en ese libro de la vida y no conocer nunca ese lago de fuego, que aun cuando sabemos que es un idioma o un lenguaje figurado, si ese lenguaje figurado está tratando de escribir algo para que lo entendamos, usted entiende que usted no quiere estar en un lago de fuego. Usted sabe que no. Así que si la figura es así de impactante, ahora la realidad espiritual quizás es hasta peor. Así que, muy importante. Buen texto, Normita, gracias. Ahora me debe 5 minutos. No, mentira. ¿Iba a decir algo, Cris? Sí, es un comentario y es algo que yo acabo de analizar, no sé si esté equivocada o así, pero es solo un análisis muy propio mío. Y es el hecho de que me parece muy curioso que existan libros que tengan registro de esas cosas, ¿verdad? Está ahí diciendo. Y uno podría pensar, ah, Dios es omnisciente, sabe todo lo que hemos hecho y así toma nota, ¿verdad? Entonces me pongo a pensar, si Dios, siendo Dios, que no olvida nada, toma nota, porque nosotros tendemos a ser oidores olvidadizos y lo que aprendemos aquí no lo anotamos y después se nos olvida. Entonces, eso me parece un buen ejemplo, pienso yo. No quisiera estirar la escritura más de lo que corresponde, ¿verdad? Pero me parece un buen ejemplo de cómo nos debemos animar a tomar notas. ¿Verdad? Claro, el llevar récord, ¿verdad? El orden, el repasar cosas es importante, ¿verdad? Dios lo usa en su lenguaje figurado, en su lenguaje apocalíptico acá y nos muestra que el registro es importante y por qué no llevar registro también, ¿sí? De las cosas que son importantes. A veces mi esposa es una que ama las libretas. Si usted quiere quedar siempre bien con ella, dele lapiceros, ahora le dieron uno, se puso toda feliz, consígale libretas. Puede tener 5 que las 5 se las llenan, se lo aseguro. ¿Por qué? Porque toma notas de todo y va y consulta y busca. ¿Cuánto más de las cosas espirituales? De verdad, si usted puede conseguir una Biblia que tiene espacio para notas y puede tener un cuaderno de estudios bíblicos por cada libro de la vida, no, de la Biblia. Solo hay uno de la vida. Por cada libro de la vida, tenga usted su cuaderno de estudio de Filipenses y ahí tiene todas sus notas de Filipenses. Y va a ver que le va a ser muy útil. Hay quienes llevan las notas combinadas de cada clase, pero luego es un reto ir y ¿dónde era que tenía yo la de Filipenses 4, 3 y se encuentra las notas de Génesis y luego las otras? Bueno, es importante, sí, ¿verdad? Llevar un buen registro. Como a cada uno le sirva, pero no dar por menos la enseñanza. Es un buen consejo de parte de nuestra hermana patrocinada, Cristel. Dice por acá, vamos a ver en el versículo 4 una lección muy importante, y es que el cristianismo es una religión optimista. El cristianismo es una religión optimista. Ve lo que dice el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Aquí es, en otras palabras, estén animados, estén felices, estén con gozo. Y algo muy interesante que se está viendo acá y se puede reflejar en el español es que esto se da en modo no de sugerencia, sino en modo imperativo, en modo de mandamiento. En otras palabras, los cristianos debemos de ser conocidos por ser personas optimistas, personas felices,
personas que le ven el lado positivo a las cosas. Por eso es que cuando los cristianos empezamos a ver el lado mal de todo, eso es un indicador de que algo tiene que cambiar. Es un mandamiento el mantenerse en un estado de regocijo. ¿Por qué? Porque veamos, hermanos, si hemos entendido lo que Dios ha hecho por nosotros, ya vemos el capítulo 2, Jesús dejó aquella posición a la cual no se aferró, siendo igual a Dios, y se hizo siervo, y luego fue exaltado por Dios a causa de su muerte, de su obediencia, y que por causa de ello nosotros podemos ser salvos. ¿Qué más le vamos a pedir a la vida? Ya Jesús hizo lo que era imposible para nosotros. Y este periodo de tiempo es transitivo, es transicional, es una etapa, es una transición. No conozco ninguna persona en mi familia que haya vivido más de 90 y resto de años. Y yo ya voy por 32, casi 33, y yo siento que se me han ido así. Y estoy seguro que si usted tiene 60 y le pregunto, usted va a decir, a mí también se me fueron así los 60. Y si le preguntamos al de 90, que creo que aquí no tenemos a ninguno aún, el de 90 va a decir, se me fue rápido. Entonces tenemos que aprender a que este tiempito así rápido es un tiempito para verlo positivamente. ¿Para qué ver la vida de una forma negativa cuando tenemos tanta bendición de por medio? Ahora vamos a ver que en esta exhortación, recuerda, estamos del 1 al 9 en una exhortación a los hermanos amados por Pablo. En esta exhortación a estar gozosos, Pablo va a empezar a hacer como un sándwich donde nos explica cómo lograr estas cosas. Da el mandamiento y luego ahorita nos va a ir dando pautas de cómo lograr este gozo y cómo cumplir este mandamiento. Una de esas formas es a través, como dice acá, de la amabilidad, de la gentileza, que debe de ser conocida ¿por quién? Por todos los hombres. En otras palabras, los cristianos deben de ser conocidos por ser gentiles, por ser amables, porque son personas felices, gente que es diferente a la demás. Y las demás personas deberían de decir, esa gente que baja ahí en las mañanas, los domingos, siempre me saludan. Los que van a pie siempre me saludan. Y los que pasan en el carro, tocan el pito por lo menos, y van felices siempre. Hay gente que ha venido y me ha invitado, me han tratado bien, son amables. Todas las personas debieran de vernos así. ¿Cómo logramos eso? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero aquí nos da uno de los motivos de por qué nosotros debemos de ser siempre gentiles, amables con los demás. Y es que ahí lo dice exactamente, lo dijo la hermana Norma, el Señor está cerca. Esta frase se puede interpretar como que la venida del Señor está cerca, pero a mí me gusta un poco más la otra interpretación, porque es algo que Jesús también afirmó en Mateo 20:28. Y es que el Señor está cercano a nosotros. No es que el Señor está lejos. No es que, como decía Isaías, ¿verdad? 59:1-2, no es que el brazo de Dios se encogió y ya no llega a nosotros para ayudarnos. Él está cerca. Él está con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo está con su iglesia. Entonces, por cuanto, si de forma física Jesús entrara aquí, sabemos que ya Jesús no va a volver a tocar el suelo, sino que cuando venga nos va a tomar con Él en las nubes. Pero digamos, de forma ahí inventada en la mente de Andrés, y entra Jesús y se sienta, y Andrés diría, vea, llegó el jefe, ¿verdad? Me va a ver cómo predico, cómo trato a mis hermanos, y yo si puedo, vengo, les sacudo. No, un momentito, póngase aquí en la silla más cómoda. Es más, no sé, necesita agua antes de que empiece. Yo le traigo el vaso de agua. Alguien ayúdeme aquí al Señor, ¿verdad? Uno trataría de poner todo lo mejor, porque el Señor está viendo cómo pasan las cosas. Pero ¿sabe qué?
Él está cerca siempre. No lo vemos, pero es lo que veníamos diciendo, nuestras acciones suceden y lo vemos con los ojos físicos, pero espiritualmente hay cosas pasando. Y el Señor estando aquí no lo vemos, pero Él está con nosotros, Él está cerca. Es importante recordar eso. Y de esa manera vamos a ser más amables, yo creo. Vamos a pensar más en cómo respondemos. A veces a mí me han dicho cosas y yo no sé si torcí los ojos y volví a ver para otro lado, ¿verdad? ¿Qué cara hice? Pero tengo que cuidarme porque el Señor está cerca. Y todos me tienen que conocer por ser como, dice aquí, una persona gentil, una persona amable. ¿Por qué? Porque soy parte de la iglesia. Así que el cristianismo es una religión optimista, un estilo de vida que nos lleva a ver lo espiritual de una forma positiva. Perdí una oportunidad en el trabajo, pero tengo trabajo todavía, ¿verdad? Decía alguien ahí. Me encontraron algo en el médico, pero gracias a Dios tengo esa medicina ya y me la pueden dar, decía otra hermana por ahí. Tenemos que aprender a ver las cosas de una forma positiva. Si nosotros dejamos que el negativismo invada nuestra mente, hermanos, no solamente estamos incumpliendo el mandamiento de Dios, sino que nuestra vida no va a ver la luz de Cristo. Porque hay tantas bendiciones de Dios que van a pasar alrededor nuestro, pero vamos así, con los ojos cerrados, viendo para el suelo y solo queriendo pensar en lo negativo. Eso es dañino. Eso nos mata espiritualmente hablando. Eso nos deprime. Y por eso después vemos otra exhortación, otro mandamiento. Es que estos mandamientos que da Pablo aquí, es el Espíritu Santo que los da definitivamente. Si fuera por Pablo, él es el que menos le conviene decir estas cosas porque él está en una cárcel, recuerde. Él está esperando un juicio para ver qué va a pasar con él. Y vea lo que dice aquí. Por nada estéis afanosos. Que nada los esté preocupando. Que nada los tenga tensos. Ellos también sabían del aprisionamiento de Pablo. Y uno de los motivos de la carta de Pablo es hacer que los filipenses hallen gozo aún en medio de su aprisionamiento. Aún en medio de la enfermedad que habían escuchado que tenía el otro hermano, ¿cómo era que se llamaba? Epafrodito, creo. Creo que lo habíamos visto en el capítulo anterior, en el 2. Aún en medio de eso, Pablo les escribe y les da buenas noticias, buenas noticias, buenas noticias. Y después de que les he estado diciendo, estén gozosos, ahora les dice, por nada estén afanosos. No se estén preocupando en sobremanera por nada. Y es que ese no solamente es un mandamiento, hermanos, es un favor que nos hace Pablo al recordarnos esto. Porque, ¿qué tendencia tenemos para preocuparnos fácilmente? Si usted ve Mateo 6, del 25 al 33, ¿de qué se trata de todo? No se afane por la ropa, no se afane por la comida, no se afane por qué va a ser el día de mañana. Cada día tenga su propio afán, es decir, cada día tiene su preocupación y aún así, no se preocupe por lo que está fuera de su control. Y puede también anotar por ahí 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. De hecho, le voy a decir la nota que yo puse acá como lección práctica y es, por nada jalemos peso muerto. Es decir, por nada estemos afanosos. El afán es igual a peso muerto. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque el peso muerto es algo que usted carga y que no le va a ayudar para nada. Llevo días diciéndole, Paul, vea, subamos allá a la Cruz de la Juelita, hagamos esa caminata, subamos ahí, subamos la montaña. Si ese día yo agarro el maletín y echo, no sé, está bien echar un abrigo, unos snacks, pero si yo echo las cucharas de la casa, la licuadora, agarro piedras, las echo ahí, y yo he hecho, no sé, la computadora. ¿Qué voy a hacer con la computadora? Yo allá arriba, ¿verdad? La montaña.
Ni internet hay, no tengo dónde cargarla si se me descarga. Y yo voy, no sé, agarro también, ¿qué echamos, Eric, ahí? Agarramos el maletín y metemos. ¿Ah? La gata del carro, el Salveque, no hay ni en carro. Eso es peso muerto, cosas que estorban, cosas que agotan y no me sirven para nada. Así es el afán. Así es el afán. Y el consejo de Pablo aquí es, bueno, no es consejo, es mandamiento, pero es un consejo también. Por nada estén afanosos. ¿Qué más hay que hacer? Bueno, en vez de estar jalando ese peso muerto, ¿qué dice? Entréguenselo a Dios. ¿Cómo? Aquí lo dice. Con peticiones delante de Dios, en toda oración, con ruego y con acción de gracias. En vez de tomar el peso muerto, déselo a Dios. ¿No dijo Jesús que vengan a mí los que están cansados y cargados y yo los voy a hacer ¿cómo? Descansar. Entonces, no jalemos peso muerto, hermanos. No nos afanemos, es muy fácil. La hermana Priscila, yo la veo que mueve la cabeza. La hermana Priscila está en una etapa de embarazo, ¿verdad? Está con su esposo y están viendo cómo es el proceso. ¿Vale la pena estar afanado? No, hay que ir confiando en el Señor. Pueden venir dificultades, aún en medio de la dificultad, el Señor nos va a seguir ayudando. Él está con nosotros, Él está cerca. Señor, le entregamos esto en sus manos. ¿Cuánto tiempo puede alguien orar por querer tener el hijo y no llega, no llega, no llega? Bueno, llegará en el tiempo de Dios si es necesario. Y si no llega, pues Dios también sabe por qué y cuáles planes tiene. Y con los que ya tienen hijos también, hay unos que dicen, Señor, ¿ahora qué hago con esto? Sí. Bueno, Dios les va a dar la fuerza para tenerlos. Y así con el trabajo, con el dinero. No hay que estar afanados. ¿Sabe qué hace mucha gente? Mucha gente trabaja y trabaja y trabaja porque después me falta plata, porque después me falta salud, porque después no sé cómo me voy a pensionar, porque después aquí, después allá. Quieren solucionar ese afán antes que la situación con Dios. ¿Y qué dice Jesús en Mateo 6:33? Mas buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En otras palabras, ¿qué va primero? ¿Resolver el afán o buscar de Dios? Buscar de Dios, claramente. No se afane. Créame que buscar cubrir el afán para luego buscar de Dios es la ecuación incorrecta. Y por eso es que ese afán se extiende. Por eso hay gente que dura 10, 20, 30, 40 años o se acaba su vida. Y nunca buscaron de Dios porque iban a buscar de Dios cuando ya estuvieran acomodados. Y ese no es el orden que da Dios. Y Dios, recordemos, es el que puso a funcionar este mundo. Él es el que sabe las normas físicas y espirituales y cómo opera su providencia. Y ahí Él está ofreciendo para nosotros. Seguimos, porque yo creo que hoy los minutos los pusieron más rápidos. Dice, versículo 8. Mentira, versículo 7. Vea lo que pasa aquí. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A usted le deberían de preguntar, hermano, hermana, ¿por qué lo veo tan tranquilo? ¿Qué es esa paz que usted trae? Y la respuesta, ¿cuál tiene que ser? Porque tengo la paz de Dios. ¿Y en qué se traduce eso? Muy fácil. En que yo no estoy afanado por nada. En que yo trato de ser gentil, amable con todos. En que mi nombre está en el libro de la vida. Y también esa paz se debe a lo que dice el versículo 8. A que yo pienso en qué? En todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que tiene virtud, en todo lo que tiene alabanza, dice Pablo, en esto pensad. Por eso es que la paz de Dios está en los cristianos. Ve el consejo de Pablo, saque todo eso que es basura y meta todo lo bueno a su mente.
todo lo que lo va a equipar, todo lo que lo va a ayudar, todo lo que representa un beneficio. Y así es como la paz de Dios llega a nosotros. Pero a veces queremos entender tanto cómo funciona este mundo y cómo encontrar la paz, que olvidamos lo que Dios ya nos dice y no lo hacemos. Y por eso es que no encontramos esa paz que, como dice acá, sobrepasa el entendimiento, excede nuestra capacidad cognitiva de razonar. Y solamente los que han logrado sentir esto pueden entenderlo. ¿Por qué? Porque la misma frase lo dice, sobrepasa el entendimiento. No se puede explicar y no sé si ha sido su caso, pero hay situaciones en las que uno de verdad dice, vaya, ¿cómo estoy tan tranquilo en medio de esto? Bueno, en ese momento usted tuvo que haber sacado esos afanes y tuvo que haberse llenado la mente de todas esas cosas de buen nombre y todo lo que aquí dice. Y por eso es que la paz de Dios viene. Hay gente que no haya paz en su vida, tiene que empezar a hacer esto, esa desintoxicación y esa nutrición espiritual para la mente, para el cerebro, para el alma. ¿Dije cerebro? El cerebro. Si no lo dije, yo sí me escuché. Para el cerebro y luego celebro, ahí sí, porque tengo la paz de Dios. Muy bien. Y luego dice, lo que aprendisteis y recibisteis y visteis en mí, esto haced, y la paz de Dios estará con vosotros. ¿Ve? La paz espiritual, hermanos, tiene una relación muy cercana con los apóstoles. Lo que ellos habían visto en él, lo que ellos habían aprendido, todo eso ellos tenían que, ¿qué? Dice aquí, que hacerlo. Si todo eso yo lo ejecutaba, la paz de Dios iba a venir. Aquí es como A más B más C, entonces D. Bueno, si todo lo que oyen, lo que aprendieron, incluso lo que acababa de escribir es enseñanza de Pablo, y es cosas que habían recibido, y es cosas que estaban viendo, no en Pablo, pero sí en su carta, y si ellos lo hacían, bueno, la paz de Dios iba a estar con ellos. Nosotros no tenemos ese contacto directo con Pablo, pero lo podemos tener. Y si nosotros todo lo que vemos acá, y lo que aprendemos, y lo que recibimos acá, de los apóstoles, lo ponemos en práctica, hermano, la paz de Dios va a venir. Va a venir. La paz es el resultado de una vida cristiana práctica. El cristianismo no es algo teórico. Usted puede saber muchas cosas, pero cuando usted las pone en práctica, viene el resultado, la paz de Dios. Así haya, no sé si han visto el meme, ¿verdad? Que sale una chiquita toda feliz y atrás una casa en fuego. No recuerdo el contexto, así que si lo ha visto y es algo malo, ignórelo, pero sale una niña toda feliz y atrás una casa en llamas. Si usted puede estar así feliz, pese a que el mundo atrás suyo esté en llamas, va bien, va bien. ¿Por qué? Porque usted se va enfocando en lo correcto, lo que está por delante, se va enfocando en lo que Dios quiere que usted tenga en su mente. Y por eso es que la paz de Dios llega. Así es. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente sección. Es una sección muy, muy importante. Que es, muy bien. Vamos a ver en esta sección que nos queda un miércoles de gracia. No quiero correr con esta sección porque es muy linda, es muy importante y es muy práctica. Así que vamos a tener, creo que, 2 videos de la carta a los Filipenses. Y la próxima semana vamos a ver esa sección donde Pablo agradece a los filipenses por su generosidad y también las palabras finales. Lo podríamos ver en 2 minutos, pero quedaría demasiado por fuera. Y esta sección vamos a ver que nos enfoca en poner la mente en cosas espirituales y no materiales, pese a que se menciona mucho lo material. Podemos ver la mente de Pablo enfocado en cómo con nuestros bienes podemos honrar a Dios
y también cómo al recibir bienes hay compañerismo entre los cristianos, al dar y al recibir. Hay muchas lecciones, así que vamos a dejarlo hasta acá. Yo igual me siento como cuando cortan la temporada de una serie ahí, queda uno incompleto, no crea. Yo quería terminar hoy, pero vamos a dejarlo para la próxima semana. Y si Dios lo permite, vamos a poder terminar la carta a los filipenses. Gracias a Dios que quedó esa semana ahí de gracia, de generosidad de parte de los hermanos que planean la enseñanza. Vamos a terminar el video.